Dios te está preparando para algo que ni te imaginas. ¿Alguna vez has sentido que Dios está en silencio? Que oras, pero no obtienes respuesta, que sigues esperando y nada cambia, que parece que estás caminando en un desierto espiritual sin saber cuándo llegará el alivio. No estás solo. Todos los grandes hombres y mujeres de fe pasaron por este momento antes de recibir una gran promesa. Cuando Dios va a hacer algo grande en tu vida, primero te lleva al desierto. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. El pueblo de Dios vagó 40 años antes de entrar en la tierra prometida. Jesús mismo fue llevado por el Espíritu al desierto durante 40 días antes de iniciar su ministerio. El desierto es una prueba donde Dios nos moldea, nos purifica y nos enseña a confiar plenamente en Él. En la Biblia, la palabra desierto en hebreo es midbar, que curiosamente también significa hablar. Es decir, aunque parezca que Dios está en silencio, en realidad es el lugar donde Él más quiere hablar contigo. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? Miremos la historia del pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto con milagros asombrosos, 10 plagas que destruyeron a sus enemigos, la apertura del Mar Rojo para que cruzaran en seco, maná que caía del cielo todos los días para alimentarlos. Y aún así, dudaban, se quejaban, y querían regresar a la esclavitud porque no entendían la prueba del desierto. ¿Cuántas veces Dios ya ha hecho milagros en tu vida, pero sigues dudando cuando llega una nueva dificultad? El desierto no es un castigo, es un entrenamiento. Es el lugar donde Dios te enseña a depender de Él y no de tus propias fuerzas. ¿Por qué Dios permitió que Israel estuviera tantos años en el desierto? Porque necesitaban ser transformados. Aunque físicamente ya no estaban en Egipto, su mentalidad todavía era de esclavitud. Dios no solo quería llevarlos a una nueva tierra, quería hacer de ellos una nueva nación, y lo mismo hace con nosotros. Cuando Jesús fue llevado al desierto, enfrentó 3 pruebas: el hambre, la tentación de usar su poder para su propio beneficio y la oferta de Satanás de darle los reinos del mundo sin pasar por la cruz. Cada vez que el enemigo lo tentaba, Jesús respondía con la palabra de Dios. Aquí hay una gran lección. En el desierto, la única manera de resistir es aferrándonos a la Escritura. No a nuestras emociones, no a nuestra lógica, sino a lo que Dios ya ha dicho. Un dato poderoso es que en la Biblia el número 40 siempre está relacionado con pruebas y transformaciones. El diluvio duró 40 días y noches. Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí antes de recibir la ley. Los espías exploraron la tierra prometida durante 40 días. Jonás predicó en Nínive que tenían 40 días para arrepentirse. Es decir, cuando Dios usa el número 40, está indicando un proceso de cambio, de prueba, pero también de preparación para algo más grande. Lo más difícil del desierto es que nos sentimos solos. Parece que Dios ha callado, que no nos escucha, pero es en esos momentos cuando nuestra fe es probada. ¿Seguirás confiando en Dios cuando no veas resultados inmediatos? ¿Seguirás creyendo en sus promesas cuando todo parezca lo contrario? A veces Dios permite el desierto para romper nuestra autosuficiencia. Nos gusta tener el control, planear, saber qué va a pasar. Pero en el desierto, Dios nos lleva a un lugar donde solo podemos depender de Él. Israel no podía sembrar ni cosechar, no podían hacer provisión para el día siguiente. Tenían que esperar cada mañana que Dios enviara el maná. Si intentaban guardar más de la cuenta, se echaba a perder. Dios quería enseñarles a confiar en su provisión diaria. Si estás en un desierto, pregúntate, ¿qué está tratando Dios de enseñarme? ¿Estoy aferrándome a Él o todavía intento resolver todo por mis propias fuerzas? El rey David también pasó por su propio desierto antes de ser coronado. Antes de llegar al trono, tuvo que huir por su vida, esconderse en cuevas, vivir como un fugitivo. Dios ya lo había ungido como rey, pero pasó años en pruebas antes de ver cumplida la promesa. Lo mismo pasa con nosotros. Muchas veces Dios nos da una palabra, una promesa, pero pasamos por un proceso antes de verla cumplida. La pregunta no es si pasarás por un desierto, la pregunta es cómo lo enfrentarás. Algunos, como Israel, se quejan y terminan dando vueltas innecesarias durante años. Otros, como Jesús, se aferran a la palabra y salen del desierto en victoria. Si sientes que estás en un desierto ahora mismo, no desesperes. No es el fin, es solo una temporada. Y las temporadas no duran para siempre. Cuando Dios hace una promesa, el tiempo de espera siempre es una prueba. Él nos habla, nos da una visión, una meta, un propósito, pero después viene el silencio. Pasan los días, los meses, a veces los años, y parece que nada cambia.
Es en este tiempo donde muchos abandonan, donde la duda empieza a entrar en el corazón y donde el enemigo susurra. ¿Realmente Dios te dijo eso? La espera es una de las pruebas más difíciles porque va en contra de nuestra naturaleza humana. Queremos que todo suceda rápido, pero Dios no se rige por nuestro tiempo. Abraham y Sara esperaron 25 años para ver cumplida la promesa de un hijo. Cuando Dios les habló por primera vez, Abraham tenía 75 años. A los 86, intentaron adelantarse a los planes de Dios y tuvieron a Ismael, pero no era el hijo de la promesa. Finalmente, a los 100 años, nació Isaac. Dios cumplió su palabra, pero en su tiempo, no en el de Abraham. El problema es que en la espera es fácil desesperarse y tomar atajos. Sara pensó que Dios estaba tardando demasiado y convenció a Abraham de tener un hijo con su sierva Agar. Esto trajo problemas a su familia y a generaciones futuras. Muchas veces, cuando creemos que Dios se está tardando, intentamos ayudarle, pero terminamos generando más complicaciones en nuestra vida. José también pasó por un largo tiempo de espera. Cuando tenía 17 años, Dios le dio un sueño donde veía que sus hermanos se inclinaban ante él. Pero en lugar de ver el cumplimiento inmediato, lo vendieron como esclavo. Pasó 13 años en Egipto, primero como esclavo en la casa de Potifar, y luego en prisión por un crimen que no cometió. Podría haber pensado que Dios lo había olvidado, pero todo era parte del proceso. A los 30 años, finalmente fue puesto como gobernador de Egipto, y a los 39, sus hermanos se inclinaron ante él sin saber que era su propio hermano. El sueño que Dios le dio se cumplió, pero no de la manera que él esperaba. Un dato interesante es que en la Biblia, el número 40 está relacionado con tiempos de prueba y purificación, pero el número 25, el tiempo que Abraham esperó, representa gracia multiplicada. Es decir, cuando Dios nos hace esperar, no es para castigo, sino para multiplicar su gracia en nosotros. Jesús también tuvo su tiempo de espera. Aunque era el Hijo de Dios, no comenzó su ministerio hasta los 30 años. Pasó su infancia y juventud en un proceso de crecimiento, esperando el momento exacto en que el Padre le indicara que era tiempo de actuar. La espera no es un tiempo perdido, es un tiempo de preparación. Lo que Dios está formando en ti en la espera es más importante que la bendición que esperas. Muchas veces queremos recibir la promesa, pero no estamos listos para manejarla. Dios no solo quiere darnos bendiciones, quiere que estemos capacitados para administrarlas bien. David fue ungido como rey cuando era un joven pastor de ovejas, pero no se convirtió en rey inmediatamente. Pasaron años de persecución, de huir de Saúl, de enfrentar batallas, antes de finalmente subir al trono. En todo ese tiempo, Dios estaba formando su carácter. Si en este momento sientes que estás esperando algo de Dios, no te desesperes. Usa este tiempo para prepararte. Dios no te ha olvidado. La promesa sigue en pie, pero su cumplimiento tiene un tiempo exacto. El problema de la espera es que la fe se debilita cuando no vemos resultados inmediatos, pero en esos momentos debemos recordar lo que Dios ya ha hecho. Cada vez que el pueblo de Israel olvidaba los milagros de Dios, caían en incredulidad. Por eso, en la Biblia, Dios siempre les recordaba: yo soy el Señor que los sacó de Egipto. En otras palabras, si ya hice un milagro antes, puedo hacerlo otra vez. Tal vez Dios ya ha hecho cosas grandes en tu vida antes. No olvides lo que Él ha hecho. Si en el pasado te abrió puertas, sanó, restauró, proveyó, lo volverá a hacer. No dejes que la espera mate tu fe. Un dato poderoso es que en hebreo la palabra esperar es kavah, que también significa atarse con fuerza a algo. Es decir, esperar en Dios no es estar inactivo, es atarse a su palabra con firmeza, sin soltarla. Si estás en un tiempo de espera, no estás solo. Muchos grandes hombres y mujeres de Dios pasaron por lo mismo, pero aquellos que perseveraron vieron la gloria de Dios. No permitas que la impaciencia te haga tomar atajos que te alejen del plan de Dios. Si este mensaje ha hablado a tu vida y quieres recibir más enseñanzas como esta, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Dios tiene algo grande para ti, pero necesitas estar listo para recibirlo. La prueba de la obediencia es una de las más difíciles porque nos confronta directamente con nuestra voluntad. Muchas veces queremos que Dios nos bendiga, pero sin hacer lo que Él nos pide. Queremos sus promesas, pero sin someternos a sus instrucciones. Sin embargo, la obediencia es clave para ver la manifestación de su poder en nuestras vidas. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos muestra que aquellos que obedecieron a Dios fueron los que vieron su gloria.
Uno de los ejemplos más impactantes de obediencia en la Biblia es el de Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Imagínalo. Esperó 25 años para tenerlo. Lo vio crecer, se convirtió en su mayor tesoro, y de repente Dios le dice que lo entregue en sacrificio. Para cualquier padre, esto sería inconcebible. Sin embargo, Abraham no dudó. Se levantó temprano, preparó la leña y comenzó el viaje hacia el monte Moría. Aquí hay un detalle asombroso. Moria es el mismo lugar donde, siglos después, Jesús sería crucificado. Esto significa que Abraham, sin saberlo, estaba profetizando el sacrificio del Hijo de Dios. Cuando levantó el cuchillo para obedecer, Dios lo detuvo y le proveyó un carnero enredado en un arbusto. Este es un símbolo poderoso de cómo Jesús tomaría nuestro lugar en la cruz. Pero la clave aquí es que Abraham obedeció sin cuestionar. Y por su obediencia, Dios hizo con él un pacto eterno, multiplicó su descendencia y lo convirtió en el padre de la fe. Otro caso impresionante de obediencia lo vemos en Noé. Dios le pidió que construyera un arca en un tiempo donde nunca había llovido. La gente se burlaba de él porque no entendían lo que estaba haciendo, pero Noé no se dejó influenciar por la opinión de los demás. Durante 100 años trabajó en el arca hasta que llegó el diluvio y solo él y su familia se salvaron. Aquí hay un dato interesante. La madera con la que Noé construyó el arca era de gofer, un tipo de madera resistente y flexible. Esto simboliza a Jesús, quien en la cruz se convirtió en nuestro refugio para salvarnos del juicio. Así como el arca protegió a Noé del diluvio, Cristo nos protege del castigo eterno. La obediencia de Moisés también es digna de destacar. Cuando Dios lo llamó en la zarza ardiente, él se resistió porque tenía miedo de hablar en público. Pero cuando finalmente obedeció y fue ante el faraón, se desató una de las mayores manifestaciones del poder de Dios en la historia. 10 plagas, el mar rojo abierto, el maná cayendo del cielo, agua brotando de la roca y la columna de fuego guiando al pueblo. Esto nos enseña que cuando obedecemos, lo sobrenatural se activa. Muchos quieren ver milagros, pero no quieren obedecer. Quieren provisión, pero no diezman. Quieren sanidad, pero no perdonan. Quieren bendición, pero no dejan el pecado. La clave para ver a Dios moverse es la obediencia. En el Nuevo Testamento vemos el mayor acto de obediencia de todos. Jesús en Getsemaní. Él sabía lo que venía. Sabía que sería traicionado, golpeado, escupido y clavado en una cruz. Su carne no quería pasar por eso oró diciendo: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa». Pero en el mismo instante añadió: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Aquí hay otro detalle impresionante. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite. En ese lugar se prensaban las aceitunas para extraer el aceite, y en ese mismo lugar Jesús fue prensado emocional y espiritualmente hasta sudar gotas de sangre. Esto nos muestra que la obediencia siempre tiene un costo, pero también trae una unción especial. Pedro es otro ejemplo de cómo la obediencia trae bendición. Cuando Jesús le dijo que echara las redes al mar después de una noche sin pescar nada, Pedro pudo haber dudado. Pero dijo: «En tu palabra echaré la red». Y el resultado fue una pesca tan abundante que las redes casi se rompían. Aquí hay un dato fascinante. En el mar de Galilea hay un tipo de pez llamado musht, también conocido como pez de San Pedro. Lo curioso es que este pez lleva a sus crías en la boca hasta que crecen lo suficiente para sobrevivir. Esto nos recuerda que Dios cuida de sus hijos hasta que estén listos para enfrentarse al mundo. En la historia de la multiplicación de los panes y los peces, vemos otro acto de obediencia. Un niño entregó todo lo que tenía, 5 panes y 2 peces. Humanamente era imposible alimentar a miles con eso. Esto nos muestra que la obediencia muchas veces desafía la lógica. Tal vez Dios te esté pidiendo algo que no entiendes o que parece ilógico, pero si obedeces, verás su provisión sobrenatural. En el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel llegó a Jericó, Dios les dio una estrategia extraña: marchar alrededor de la ciudad durante 7 días y luego gritar. Humanamente, esto no tenía sentido, pero ellos obedecieron y las murallas cayeron. Un dato poderoso es que Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo, y sus muros eran extremadamente gruesos. Los arqueólogos han encontrado evidencias de que colapsaron de una manera inusual, como si hubieran sido empujados desde adentro hacia afuera, lo cual concuerda con el relato bíblico. La obediencia no solo es importante en los grandes momentos de la vida, sino también en lo cotidiano. Daniel obedeció a Dios al no contaminarse con la comida del rey,
y Dios lo honró dándole sabiduría 10 veces mayor que la de los demás sabios de Babilonia. En Hechos, cuando el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se acercara al carruaje de un etíope, él obedeció sin cuestionar. Como resultado, ese hombre recibió el Evangelio y llevó la fe cristiana a Etiopía. Dios sigue buscando personas obedientes. No es suficiente con saber la Biblia, debemos aplicarla. Jesús dijo: «El que me ama, guarda mis mandamientos». No se trata de emociones, sino de acción. Si has sentido que Dios te está llamando a hacer algo pero has estado dudando, es momento de obedecer. No esperes a entenderlo todo. Muchas veces, Dios nos pide que demos el primer paso sin mostrarnos toda la escalera. La obediencia abre puertas que la lógica no puede. Si este mensaje ha tocado tu vida y quieres recibir más enseñanzas como esta, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Dios tiene cosas grandes para ti, pero solo las verás si obedeces su voz. La prueba de la paciencia es una de las más desafiantes para todo creyente. Vivimos en una generación donde todo es inmediato. Queremos respuestas rápidas, bendiciones instantáneas y soluciones inmediatas. Pero Dios no opera según nuestro reloj, sino según su propósito eterno. En la Biblia, vemos que la paciencia es un requisito fundamental para aquellos que quieren ver la gloria de Dios. Un ejemplo claro de esta prueba lo encontramos en la vida de José. Desde joven, Dios le dio sueños donde veía que gobernaría sobre su familia y que su vida tendría un propósito extraordinario. Pero en lugar de ver la promesa cumplida de inmediato, enfrentó traiciones, esclavitud y prisión. Sus propios hermanos lo vendieron, terminó como sirviente en Egipto y cuando parecía que su situación mejoraba, fue acusado falsamente y encarcelado. Aquí hay un detalle sorprendente. José pasó 13 años en espera antes de que su sueño se cumpliera. Y no solo eso, la prisión donde estuvo era una de las más duras de Egipto, utilizada para encerrar a los enemigos del faraón. Sin embargo, José nunca perdió la fe, y cuando llegó el momento perfecto, Dios lo levantó de la cárcel al palacio en un solo día. Esto nos muestra que a veces Dios nos prueba con largos periodos de espera, pero cuando llega su tiempo, la transformación es repentina y poderosa. Otro personaje que enfrentó la prueba de la paciencia fue Moisés. Dios le prometió que sacaría al pueblo de Israel de Egipto y lo llevaría a la tierra prometida. Sin embargo, ese proceso tomó 40 años en el desierto. ¿Por qué tanto tiempo? Porque Dios no solo quería sacar a Israel de Egipto, sino también sacar a Egipto del corazón de Israel. El pueblo tenía una mentalidad de esclavitud y necesitaba ser transformado antes de recibir la promesa. Aquí hay un dato interesante. Los historiadores y arqueólogos han confirmado que la distancia entre Egipto y Canaán se podía recorrer en tan solo 11 días caminando. Pero debido a la incredulidad y la impaciencia del pueblo, terminaron vagando en el desierto durante 4 décadas. Esto nos enseña que nuestra falta de paciencia puede retrasar los planes de Dios para nuestra vida. David también pasó por la prueba de la paciencia. Dios lo ungió como rey cuando era solo un adolescente, pero tuvo que esperar muchos años antes de sentarse en el trono. Durante ese tiempo, fue perseguido por Saúl, vivió como fugitivo y pasó por momentos de angustia. En muchos de sus salmos vemos cómo clamaba a Dios preguntando hasta cuándo duraría su sufrimiento. Sin embargo, nunca perdió la confianza en el Señor. Y cuando llegó el momento indicado, se convirtió en el rey más grande de Israel. La paciencia no solo es importante en tiempos de prueba, sino también. Este pasaje nos revela que muchas veces Dios ya ha enviado nuestra respuesta, pero hay resistencia en el ámbito espiritual. Por eso, es fundamental mantenernos firmes y seguir creyendo, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En el Nuevo Testamento, Jesús enseñó sobre la importancia de la paciencia en muchas ocasiones. En la parábola del sembrador, explicó que la semilla que cae en buena tierra representa a aquellos que escuchan la palabra y la retienen con un corazón perseverante. Es decir, la clave para dar fruto en la vida cristiana no es solo recibir la palabra, sino permanecer fieles hasta que se cumpla. Un detalle fascinante es que en la agricultura bíblica, algunas semillas tardaban varios años en dar fruto. Por ejemplo, la higuera puede tardar hasta 3 años antes de producir higos. Esto nos muestra que en la vida espiritual hay procesos que requieren tiempo y paciencia antes de ver resultados. Jesús mismo pasó por la prueba de la paciencia. Aunque era el Hijo de Dios, esperó 30 años antes de comenzar su ministerio. Durante todo ese tiempo, vivió en obediencia y se preparó para su propósito.
Esto nos enseña que antes de que Dios nos eleve, primero nos forma en lo secreto. Los discípulos también tuvieron que esperar. Cuando Jesús ascendió al cielo, les dijo que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. No sabían cuánto tiempo tomaría, pero obedecieron. 10 días después, en Pentecostés, fueron llenos del poder de Dios y su vida cambió para siempre. En Hebreos se nos recuerda que es con fe y paciencia que heredamos las promesas. Muchas veces queremos que la fe sea suficiente, pero la Biblia nos dice que necesitamos paciencia para ver la manifestación de Dios en nuestras vidas. Si estás atravesando un tiempo de espera, quiero recordarte que Dios no se ha olvidado de ti. Tal vez sientes que has estado orando por años sin respuesta, que las puertas siguen cerradas o que la promesa parece lejana. Pero si Dios te lo prometió, Él lo cumplirá en su tiempo perfecto. Es posible que el enemigo haya intentado desanimarte, haciéndote pensar que Dios no te escucha o que nada cambiará. Pero recuerda que la fe verdadera se demuestra en la paciencia. Aquellos que han visto grandes milagros en la Biblia fueron personas que supieron esperar en Dios. Si esta palabra ha tocado tu corazón y quieres recibir más enseñanzas que fortalezcan tu fe, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Dios tiene grandes planes para tu vida, y la paciencia es una de las llaves para verlos cumplidos. La prueba de la obediencia es una de las más difíciles que todo creyente debe superar. Muchas veces queremos ver la mano de Dios en nuestra vida, pero no estamos dispuestos a someternos completamente a su voluntad. Sin embargo, la obediencia es el camino que abre las puertas a la bendición, a la protección divina y al cumplimiento de las promesas de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que aquellos que obedecieron fueron exaltados y aquellos que desobedecieron enfrentaron consecuencias devastadoras. Uno de los ejemplos más impactantes de obediencia en la Biblia es el de Abraham. Dios le pidió algo que parecía completamente irracional: dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre para ir a una tierra que ni siquiera le había mostrado. En ese tiempo, abandonar el hogar significaba perder la protección de la familia y aventurarse a lo desconocido, pero Abraham no cuestionó, simplemente obedeció. Por eso Dios lo llamó su amigo y lo bendijo de una manera extraordinaria. Pero la prueba más grande de Abraham no fue dejar su tierra, sino ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac. Dios le había prometido que a través de Isaac tendría una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, pero ahora le pedía que lo entregara. Desde una perspectiva humana, parecía una contradicción, pero Abraham confió en que Dios era fiel. Subió al monte, preparó el altar, y cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, un ángel lo detuvo y le mostró un carnero como sustituto. Aquí hay un dato impresionante. El lugar donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac es el mismo monte donde siglos después se levantaría el templo de Jerusalén y donde Jesús sería crucificado. Dios estaba dando una señal profética de que un día Él mismo entregaría a su hijo por la salvación del mundo. Otro personaje que enfrentó la prueba de la obediencia fue Moisés. Dios le ordenó que hablara con el faraón para liberar a su pueblo, pero Moisés se sentía incapaz. Sin embargo, obedeció y Dios obró grandes maravillas a través de él. En cada paso de su vida, Moisés le ordenó que el pueblo marchara alrededor de la ciudad durante 6 días en silencio, y que el 7º día dieran 7 vueltas y gritaran. Cualquier estratega diría que esto no tenía sentido, pero Josué obedeció y como resultado, los muros de Jericó cayeron sin necesidad de levantar una sola espada. Este evento tiene un dato interesante. Los arqueólogos han encontrado evidencia de que los muros de Jericó colapsaron hacia afuera, algo que no sucede en una conquista normal, donde los muros son derribados hacia adentro. Esto confirma el relato bíblico de que fue la mano de Dios quien los destruyó. Pero la desobediencia también trajo consecuencias trágicas. Uno de los ejemplos más tristes es el del rey Saúl. Dios le ordenó que destruyera completamente a los amalecitas, pero Saúl decidió hacer las cosas a su manera y dejó vivo al rey Agag, además de quedarse con lo mejor del ganado. Pensó que podía justificar su desobediencia ofreciendo sacrificios a Dios, pero el profeta Samuel le dijo que la obediencia es mejor que los sacrificios. Por no haber obedecido completamente, Saúl perdió el reino. Y lo más impactante es que siglos después, un descendiente de Agag, llamado Amán, intentó exterminar a los judíos en los tiempos de Esther. La desobediencia de Saúl tuvo consecuencias que afectaron a generaciones enteras. En el Nuevo Testamento, Jesús nos dejó el ejemplo supremo de obediencia.
En el huerto de Getsemaní, enfrentó la prueba más dura de su vida. Sabía que iba a ser traicionado, azotado y crucificado. Su oración fue intensa, tanto que sudó gotas de sangre. Pero en lugar de resistirse dijo: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Este momento es clave porque la obediencia de Jesús fue lo que nos dio acceso a la salvación. Si Él hubiera decidido evitar la cruz, no tendríamos redención. Filipenses dice que Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Los discípulos también fueron probados en su obediencia. Jesús les dijo que dejaran todo para seguirlo, y aunque al principio dudaron, terminaron entregando su vida completamente a la causa del Evangelio. Aquí hay un detalle curioso. Todos los discípulos, excepto Juan, murieron como mártires por su fe. Pedro fue crucificado cabeza abajo, Santiago fue decapitado, Tomás fue atravesado con lanzas en la India y Pablo fue ejecutado en Roma. Todos ellos pudieron haber evitado la persecución si hubieran negado a Jesús, pero prefirieron obedecer hasta el final. La obediencia no siempre es fácil. A veces Dios nos pide que hagamos cosas que no entendemos o que van en contra de nuestra lógica. Puede pedirnos que dejemos una relación, que soltemos un trabajo o que demos un paso de fe sin saber lo que viene después. Pero si obedecemos, veremos su gloria. Si hoy Dios te está pidiendo algo y sientes temor, recuerda que aquellos que obedecieron en la Biblia fueron grandemente recompensados. No dejes que la duda te paralice. Confía en que su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo enseñanzas que fortalecerán tu fe. Dios tiene planes maravillosos para ti, y la obediencia es la llave para verlos cumplidos.